Dice preparar 100.0 mililitros de disolución macronutritiva, así se llama, con las siguientes concentraciones en elementos. Tiene que ser 0.421% peso volumen en nitrógeno, 0.901% peso volumen en fósforo y 0.0426 peso volumen en potasio. ¿Ya? Entonces, esta es la concentración que tienen que echar ustedes del elemento a la disolución y después dársela al arbolito, a la plantita. El problema es que ustedes no tienen nitrógeno, fósforo y potasio separados como tal, como elemento, porque el nitrógeno es N2, el fósforo puede ser P6 o P8 dependiendo de la forma de fósforo, y el potasio es un metal que reacciona fácilmente con el agua si lo dejan en el ambiente. Entonces, no se puede partir de los elementos y, por lo tanto, para ello se disponen de las siguientes sales. En este caso, esto se llama nitrato de calcio tetrahidratado. Si se acuerdan, este puntito de aquí quiere decir que estas 4 aguas están pegadas al nitrato de calcio. Además tienen difosfato de amonio sólido, todos son sólidos, y una disolución de 0.0218 mol partido por litro de nitrato de potasio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno dice, bueno, ¿de dónde saco la concentración de potasio? De aquí podría ser. Este es el único compuesto iónico que tiene potasio. ¿De dónde saco el fósforo? Podría ser de aquí. Este es el único compuesto que tiene fósforo. ¿Y de dónde saco el nitrógeno? Hay nitrógeno en esta sal, hay nitrógeno en esta sal y hay nitrógeno en esta sal. Entonces hay que tener cuidado que cada vez que le echamos una de las sales, además de estar echándole el elemento que queremos, vamos a estar echándole el elemento nitrógeno. Entonces vamos a partir por la segunda, que es la del fósforo, ¿ya? Es decir, vamos a hacer una disolución 0,901% peso volumen en fósforo. Por lo tanto, para añadir fósforo vamos a usar la sal que lo contiene, que es esta, el bifosfato de amonio. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto entonces? Bueno, aquí tenemos una transformación LAT. Porque ¿cuánto les están pidiendo? Les están pidiendo 100 mililitros, ¿vale? 100.0 de hecho. Y yo les dije que cuando vieran un porcentaje como este, 0,901% peso volumen, inmediatamente ustedes eso tienen que traducirlo a esto. Esto significa entonces que ustedes tienen 0,901 gramos de fósforo en 100 mililitros de disolución. ¿Vale? Esa es la traducción del porcentaje peso-volumen. Esta división con ese numerador y con ese denominador. ¿Y cuánto es el volumen que tienen que preparar? 100 mililitros. Entonces, ¿y cuánto cuánto está en 100? ¡Puf! Entonces ya tengo. Se van los 100 mililitros por los 100 mililitros. Ustedes tendrían que pesar 0,901 gramos de fósforo y echarlo al volumen final, que son 100 mililitros, un matraz de 100 mililitros, y se disuelve, Pero como les decía anteriormente, no pueden empezar ustedes 0,901 gramos de fósforo, porque el fósforo no está solo, está en una sal. Entonces, ¿cómo saber cuánto de la sal tengo que pesar para tener estos 0,901 gramos de fósforo? ¿Qué es lo que necesito? Se hace de la siguiente manera. Vamos a transformar estos gramos de fósforo en mol de fósforo, conociendo su masa molar. ¿Vale? Sabiendo que un mol de fósforo tiene 30.97 gramos de él, entonces los gramos de fósforo se van con los gramos de fósforo. Y me quedan en moles de fósforo. ¿Y para qué he hecho eso? Porque si ustedes fijan ahora y nos vamos a estequiometría de formulación, un mol de esta sal contiene un mol de fósforo. Entonces yo ya he encontrado la relación que hay entre la sal y el fósforo. Un mol de esta contiene un mol de fósforo. Por lo tanto, se me va a ir los moles de fósforo con los moles de fósforo. ¿Y qué va a quedar? Moles de la sal. Y esta sal yo la puedo transformar en gramos si tengo su masa molar, que es lo que he hecho aquí. 115.3 gramos de esta sal es a un mol. Esta es la masa molar del
bifosfato de amonio. Y por lo tanto, al multiplicarla por el número de moles de amonio, obtengo la masa de bifosfato de amonio, porque aquí se van los moles con los moles de amonio. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pesar 3.35 gramos de bifosfato de amonio, llevarlo a agua, echarle agua y después lo van a enrasar, como les decía en ese atrás, hasta 100 mililitros, pero todavía no, porque hay que echar todo lo otro, los demás elementos. Entonces, esta es la forma en que hemos transformado gramos de un elemento en gramos de una sal, porque es esto lo que hay en el laboratorio, no el elemento. Así que ustedes, si pesan 3,35 gramos de bifosfato de amonio, aseguran que están pesando 0,901 gramos de fósforo. ¿Ya? Por lo tanto, la disolución de fósforo ya está. Pero ¿por qué se parte con el fósforo? Ah, nada más, ahora te voy a decir, ahora te vas a dar cuenta. Porque el nitrógeno, cuando yo puse ahora esto de fosfato de amonio, ya agregué nitrógeno. Entonces tengo que saber cuánto nitrógeno he agregado. Y fíjense que cuando quiera calcular ahora el del potasio, que sería con esta sal, también voy a agregar nitrógeno. Entonces ya estoy sumando nitrógeno. Por eso lo dejé para el final, para ver si al echarle las sales de difosfato de amonio y de nitrato de potasio, soy capaz de completar la concentración de nitrógeno que me están pidiendo. Por eso lo dejé para el final. Yeah. Esto que yo he puesto aquí son solamente reglas de 3. Ustedes lo pueden hacer como quieran. Yo lo hago siempre con el análisis dimensional. Pero puse las unidades en colores distintos para que vieran ustedes las que se van y las que se conservan. Tenía una duda de, entonces siempre que nos den un dato, por ejemplo, el 0.901, siempre hay que pasarlo como a gramos del compuesto total, ¿o? Ahí me perdí. Esto, siempre tienen que escribir esto, porque esto es lo que dice la definición. De hecho, les pregunté en el bloque anterior y sus compañeras me respondieron. Si tengo 0,901% peso-volumen, eso siempre significa entonces 0,901 gramos de absoluto en 100 mililitros de disolución. Esta traducción es esto, siempre. Gracias, profe. Evidentemente, como le estaba diciendo, que al añadir fósforo de esta sal, hemos añadido nitrógeno también. Entonces, lo ideal sería calcular cuánta masa de nitrógeno añadimos, porque no nos podemos pasar de 421 gramos en 100 mililitros de disolución. Y eso es lo que significa esto. ¿Ya? Por lo tanto, partimos de esto. Si yo sé la masa, entonces, que le he agregado de bifosfato de amonio, lo que voy a hacer ahora es transformar esto en moles de bifosfato de amonio. ¿Por qué? Porque nuevamente voy a transformar estos moles de bifosfato de amonio, ahora me estaría como devolviendo en el ejercicio exterior, a moles del nitrógeno. Porque ¿qué es lo que sabemos? Que en un mol de bifosfato de amonio, ¿cuánto nitrógeno hay? 1. Por lo tanto, hay un mol. En esta forma, entonces, se me van los moles del fosfato de amonio con los moles de fosfato de amonio, y ya se habían ido los gramos con los gramos, y por lo tanto me queda el mol de nitrógeno. Por lo tanto, ¿cuánto saber a cuánto corresponde esa masa? Lo que hago entonces es multiplicarlo por la masa molar del nitrógeno, que es 14.01 gramos partido por mol. Y se nos van los moles de nitrógeno con el nitrógeno y me queda 0,408 gramos de nitrógeno. Entonces, al haber añadido esta cantidad de bifosfato de amonio, ya he añadido 0,408 gramos de nitrógeno y me dice que tiene que ser 421 gramos en 100 mililitros. Por lo tanto, me falta un poco, ¿vale? Me falta todavía para llegar. Lo que voy a hacer ahora es calcular entonces la concentración, la masa que necesito de nitrato de potasio, de acuerdo a esta concentración, y nuevamente lo mismo. Después voy a calcular cuántos gramos de nitrógeno he echado para ver si me pasé o todavía me falta. Yo voy a nombrar a este que es el aporte 1 de nitrógeno. En resumen, lo que ustedes tendrían que hacer es que hay que disolver 3,35 gramos de esta sal en agua y después completar a 100 mililitros, pero una vez que se hayan añadido las otras sales. Entonces, ya saben que esta sal tienen que echarla en agua y después llevarla a 100 mililitros. Pero vamos a calcular primero ahora
cuánto hay que echarle de nitrato de potasio para tener la concentración de potasio que me están pidiendo. Y en este caso, el problema es que no tenemos un sólido de partida, sino que tenemos una disolución de nitrato de potasio, que es 0,18 mol partido por litro. Entonces, en este caso, ¿cómo se hace? Para saber la concentración peso-volumen. Hay que transformar entonces la concentración peso-volumen en mol partido por litro. También podría ser al revés, ¿ya? Pero sale más fácil transformar esta concentración, que es peso-volumen de potasio, en concentración mol partido por litro, porque la unidad en la que me están dando la disolución final está en mol partido por litro. El porcentaje peso-volumen, no olvidar, si le están diciendo que es 0.0426 peso-volumen, esos son 0.0426 gramos de potasio en 100 mililitros de disolución. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La parte de acá arriba, como ya lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, llevarla a moles de potasio. Y la parte de acá abajo, como también lo hemos hecho, tenemos que llevarlo a volumen en litros de disolución. Para la primera parte, entonces, multiplico por un mol de potasio son 39.10 gramos, es decir, la masa molar. Se van los gramos de potasio con los gramos de potasio. Y luego transformo estos mililitros de disolución en litros de disolución con esta transformación. Por lo tanto, ahí se van los mililitros con los mililitros, así que ya me quedó en mol de potasio partido por litro de disolución. ¿Vale? Pero yo lo que tengo que saber es a cuánto equivale esa concentración de mol partido por litro de potasio en mol partido por litro, pero de nitrato de potasio. Porque eso es lo que tengo, de eso es lo que parto. Entonces, sabemos, si miramos la fórmula, que un mol de nitrato de potasio tiene un mol de potasio. Y esto es lo que he puesto aquí, que un mol de nitrato de potasio tiene un mol de potasio. Entonces, el mol de potasio se va con el mol de potasio. Realizando todo este cálculo, nos da que la concentración de potasio transformada a concentración de nitrato de potasio es 1.0895 por 10 a la menos 3 mol de nitrato de potasio partido por litro de disolución. O sea, esta concentración que está aquí de nitrato de potasio es equivalente a la concentración peso-volumen de potasio. ¿Ya? Entonces, si se fijan, la concentración que yo tengo que obtener de nitrato de potasio, que está en mol partido por litro, para poder tener una concentración de esta, que me están pidiendo, de potasio, es más diluida, es menos concentrada que la original. Esto que está aquí es la disolución concentrada de nitrato de potasio. Y yo tengo que llegar a una concentración diluida de nitrato de potasio. ¿Y cuánto es el volumen que tengo que preparar? Ya me lo dijeron antes, son 100 mililitros. Entonces, lo que hay que hacer es una dilución. Es decir, yo tengo que de esta disolución concentrada tomar cierto volumen, que no sé cuál es, para llegar a esta concentración que es más diluida, pero el volumen sí lo conozco, que son 100 mililitros. De modo que se usa lo que se conoce como la regla de dilución. Es decir, el volumen 1 por la concentración 1 tiene que ser igual al volumen 2 por la concentración 2. En este caso, el volumen 1 es el que desconozco. No sé cuánto es el volumen que tengo que sacar de una concentración que sí conozco, la concentrada, que es 0,018 mol partido por litro de nitrato de potasio. Y sí conozco el volumen al que debo llegar, que son 100 mililitros, y también conozco la concentración a la que debo llegar, que la hemos calculado, 1.0895 por 10 a la menos 3 mol partido por litro. ¿Ya? Al hacer eso, entonces, y reemplazar todo, ahí están los datos, y despejar de aquí el volumen 1, me da que lo que tengo que tomar son 5 mililitros de nitrato de potasio de esa disolución, la original. Entonces, con una pipeta que se llama pipeta total, ustedes toman, la pipeta es de 5 mililitros. Se mete entonces esto dentro de la disolución de nitrato de potasio, se succiona con esto hasta la rayita que tiene la pipeta, que es una raya igual como la del matraz, o sea, una raya de aforo, perdón, y hasta ahí
entonces tienen 5 mililitros. ¿Qué hacen con eso? Esos 5 mililitros lo echan ahora al matraz de 100 mililitros, donde ya tienen la disolución, la masa, perdón, de la disolución anterior. ¿Ya? Y con estos 5 mililitros de nitrato de potasio, ustedes aseguran que la concentración en potasio es la que le pedían acá arriba. ¿Ya? Entonces, aquí hemos conocido dos cosas. Hemos transformado unidades de concentración utilizando lo que ya sabíamos de esta estequiometría de formulación, y además hemos conocido lo que se llama la regla de dilución. ¿Vale? Por lo tanto, ahora ustedes ya saben que cada vez que quieran preparar una concentración diluida a partir de una disolución que tiene una concentración más concentrada, se puede ocupar esta regla. ¿Ya? Que no es viceversa, es decir, a partir de una concentración diluida no se puede preparar una concentración concentrada, es imposible. Solo se puede partir de una concentración concentrada a una diluida. Ya hemos asegurado la concentración del fósforo, ahora aseguramos la concentración del potasio, pero claramente, al haber echado 5 mililitros de esto, hemos agregado también nitrógeno. Por lo tanto, ¿cuánto de nitrógeno tengo ahora? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular el aporte de nitrógeno que le hemos metido ahora. ¿Ya? Entonces, si la disolución resultante a la que llegamos fue 1.0895 por 10 a la menos 3 mol de nitrato de potasio en un litro de disolución, bueno, ¿cuánto es lo que me piden preparar? Ya sabemos, 100 mililitros. Y en este caso, entonces, voy a tener que transformar los litros de disolución y los mililitros de disolución. Pero eso ustedes lo saben, porque un litro de disolución son 1000 mililitros de disolución. Entonces, ahí se van los litros con los litros, y acá se van los mililitros con los mililitros. De modo que solamente nos está quedando en mol de nitrato de potasio. Y bueno, ustedes ya saben que dentro de esta fórmula, un mol de nitrato de potasio tiene un mol de nitrógeno. Y esa es la relación que he puesto aquí, ¿vale? Un mol de nitrógeno es a un mol de nitrato de potasio. Por lo tanto, se van los moles de nitrato de potasio con los moles de nitrato de potasio y me queda en mol de nitrógeno. Esto ya lo saben, pueden transformarlo a masa con la masa molar del nitrógeno, que es 14.0 gramos partido por mol, que fue lo que hice aquí. Y entonces, esto es lo que le he aportado ahora de nitrógeno, 0.00152 gramos. Se le ha añadido un poquito más. Al sumar entonces ambos, ¿ya? Nos damos cuenta entonces que el aporte 1 más el aporte 2 da 0.40952 gramos de nitrógeno. Y la disolución nos decía que es un poco más. De hecho, la disolución que nos piden preparar es 0.421 peso volumen de nitrógeno. Por lo tanto, nos falta masa para llegar a esa cantidad. ¿Ok? Es decir, si yo tengo 0.421 gramos de nitrógeno, que son los que tengo que poner, si le resto lo que llevo hasta ahora, me faltan 0.0115 gramos de nitrógeno, que todavía no lo podemos poner. ¿De dónde lo hacemos? Bueno, no podemos sacarlo ni del nitrato de potasio que acabamos de hacer aquí, ni tampoco lo podemos sacar del bifosfato de amonio. Porque si alteramos las concentraciones de esto, estamos alterando la concentración de fósforo y también la de potasio. De ahí entonces que nos den una tercera sal, que es el nitrato de calcio tetrahidratado. Entonces, con esta sal yo tengo que lograr llegar ahora a lo que me falta. Ya sabemos que lo que nos falta es 0.40952 gramos de nitrógeno. Entonces voy a utilizar la sal que les dije para llegar a eso. ¿Cómo? Bueno, esto lo hacemos de la siguiente forma. Nuevamente, ¿de dónde partimos? Bueno, partimos de lo que nos falta. No, esto es lo que yo tengo que agregar de nitrato de nitrógeno, pero evidentemente no puedo agregar nitrógeno porque no existe el nitrógeno solo. ¿Dónde está? Está en el nitrato de calcio. Entonces voy a tener que saber cuánto nitrato de calcio tengo que pesar para poder llegar a 0.0115 gramos de nitrógeno. Entonces esto es como al principio. Si entonces tengo que poner un aporte de 0.0115 gramos de nitrógeno, voy a transformar esto en moles de nitrógeno,
ahí se van los gramos con la masa molar, entonces solamente tengo moles de nitrógeno. Y ahora miro la fórmula, y para poder transformar estos moles de nitrógeno en moles de la sal que me dan, la fórmula me dice que hay, si se fijan, el 2 se está multiplicando a lo que está dentro, entonces serían 3 por 2, 6 oxígeno, y 2 por 1, 2, 2 nitrógeno. O sea que en este caso, en un mol de nitrato de calcio tetrahidratado, hay 2 mol de nitrógeno, ¿vale? Es distinto a lo que habíamos visto antes. Por lo tanto, ahí se van los moles de nitrógeno con los moles de nitrógeno. ¿Cómo transformo entonces ahora los moles de nitrato de calcio tetrahidratado? O ahí me faltó el 4, lo voy a arreglar. Con la masa molar, ¿no? La masa molar de nitrato de calcio tetrahidratado 236.15, ¿vale? Esa es la masa, ¿ya? Solo que aquí me faltó el 4. Esto puede ser un mal copy-paste. Bueno, la masa molar entonces 236.15 gramos partido por mol. Por lo tanto, aquí se me van los moles de nitrato de calcio tetrahidratado por los moles de nitrato de calcio, y entonces me queda solo en masa. Y la masa que yo tengo que pesar de nitrato de calcio tetrahidratado son 0.0969 gramos. O sea que pesando esto y echándolo ahora al matraz donde tenía todo lo otro y llevándolo ahora a 100 mililitros, aseguro entonces de que la concentración de nitrógeno va a ser 0,421. ¿Vale? Entonces eso es lo que he dicho acá abajo. Y ahí ustedes pues tapan este matraz, lo dan vuelta para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, entonces se disolvió todo y entonces tienen dentro del mismo matraz 3 solutos. Y gracias a esos 3 solutos, ustedes han podido llegar a la concentración que le pedían en nitrógeno, fósforo y potasio, para esta disolución que se llama macronutritiva. Entonces, esa disolución uno después se la echa a la plantita, dependiendo de qué árbol lo necesite, y riega con eso cada tanto tiempo, porque necesita esos nutrientes la planta para poder crecer.